Si te Por favor, silencio, mi queridísimo. ¿A quién presento primero? ¿A Daniel o al jefecito? Bueno, yo creo que nos conocen a los dos, ¿no? Yo creo que es más famoso él que yo ya casi, ¿eh? Porque el mundo osasunista... No, tú eres el que está aquí siempre... Bueno, ya es un viejo conocido de la casa, don Daniel Ramírez García. Es tu nombre compuesto, ¿verdad? Nombre García compuesto. Mina es un apellido. Es solo uno, sí. Vale, sí. pero García Mina es un apellido. Eso es. Vale. La gente, cuando vea un guión, tiene que entender que es un solo apellido. La gente, no, pues dice, este señor pone 40 apellidos. No, García Mina es solo uno. Bueno, pues nada, que estamos aquí con este señor que ya sabéis que es la hostia, que es un tío súper ameno, que es agradable hablar con él y que encima hizo un libro que es este, porque somos Osasuna, que ya estuvimos aquí presentándolo. Correcto. Y este tío, pues como es un crack, pues no solo ha hecho una edición, sino que dice, como yo soy muy bueno, pues voy a hacer 2 ediciones. Y viene hoy a presentarnos la segunda edición, que dices, ¿qué le ha añadido? Pues le ha añadido 2 capítulos nuevos, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué más le has metido? No, pero primero puedo saludar, ¿no? No, aquí al tema. Directo al examen. No, primero lo primero, ¿cómo fue la primera edición? Espera, que ya vamos. Oh. Primero quiero saber qué tiene de nuevo esto y luego hablamos Vale. del pasado. Vale. Bueno, pues el libro, eso, se ha reimpreso ahora tras agotarse la primera edición con una segunda edición, como bien dices. Tiene 2 capítulos nuevos. Uno de ellos es una conversación muy larga con Javier Aguirre, que mantuvimos en Madrid en la presentación del libro. Y entonces me pareció tan interesante las cosas que contó, lo vi muy distinto a lo que le había escuchado hasta entonces. Y entonces hicimos una conversación muy larga, con muchísimas preguntas, fue una entrevista yo creo que potente, y entonces están ahí muchos de los secretos o de las anécdotas que Javier me contó, ¿no? Por ejemplo, para abrir boca, por si a alguien le pica la curiosidad, como el día que creía que Bakayoko le iba a pegar cuando entraron al vestuario después de un partido, y él contaba que se puso contra la pared porque dijo, así si me derribaba, sabía que no iba a caer al suelo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Una conversación con Javier Aguirre de las raíces de México, etcétera. Y luego el segundo capítulo, que yo creo que quizás es lo más sorprendente, incluso quizá lo más sorprendente del libro, es la vida, la historia de un jugador de Osasuna, también fundador en cierto modo, que se llama Josécho Navaz, que dejó Osasuna durante un tiempo para ir a estudiar a Madrid y se alojó en la residencia de estudiantes y fue íntimo amigo de Federico García Lorca. El libro incluye la historia de Navaz contada a través de su sobrina, con la que tuve la oportunidad de tomar un café, hasta el punto de que la sobrina me facilitó una fotografía en la que aparece su tío, Josécho Navaz, con Federico García Lorca. Y bueno, es una historia muy curiosa porque probablemente estemos hablando del jugador de Osasuna mejor relacionado intelectualmente de todos los que fundaron el club. Digo quizá porque no me conozco a todos, a pesar de lo investigado, No le pega ninguno, ¿no? Ahora. Pero me sorprendió mucho, ¿no? Esa conexión también con Buñuel, con el mítico director de cine, y hay otra fotografía también boxeando con Buñuel que incluimos en el libro, ¿no? Y entonces es verdad que, bueno, pues que luego hablaremos con más calma, pero sigo reafirmándome en lo que te decía la última vez, ¿no? Que para mí descubrir la historia de Osasuna ha sido como ver una serie de Netflix, ¿no? O sea, cada capítulo es una historia que me ha dejado alucinado, la verdad. He aprendido mucho. Muy guay, muy guay. Vale, pues yo creo que es razón de sobra para el que no lo ha comprado que lo compre, y para el que lo tiene, pues para añadirle un poquito, ¿no? Porque esas 2 historias creo que son lo suficientemente potentes como para gastarte los 20 euretes que vale, ¿no? Sí, creo que vale. Yo lo he visto en Amazon, 19,95. Me parece que... Creo que sí, pero no sé si hay diferencia entre las librerías, pero oye, además aprovechando para llamar a la gente a las librerías. Locales, sí. Está bien lo de Amazon, pero hay que apoyar el pequeño comercio. Claro que sí. Y las librerías. Yo lo he visto ahí porque justo antes me he metido y estaba viendo un poquito, porque al final Amazon pues tiene cosas malas, pero tiene cosas buenas, que al final lo que te hace es claro. sobre todo durante la pandemia, ¿no? Que, sí, hombre, claro. Bueno, Amazon ahí... Bueno, cuéntanos un poquito ahora sí, cómo ha ido... Bueno, ha ido bien, ¿no? Si estamos en una segunda edición. Ha ido bien, cuéntanos sí. un poco cómo ha ido. Bueno, pues para la gente que os sigue, que son muchos, que son miles, cuando mantuvimos la conversación la última vez estaríamos hablando de Navidad prácticamente, ¿no? Un poquito antes, finales de noviembre. Sí. Finales de noviembre. El libro llegó a las librerías en ese momento cuando hicimos la presentación con Enrique Martín Monreal, con Pachi Puñal y con Pedro Mari Zabalza. Funcionó muy bien el acto que hicimos allí en el Casino Eslava. El libro se vendió muy bien, la verdad. Se agotó rápidamente.
Y entonces, bueno, iba la cosa muy bien hasta que lógicamente pues llegó la pandemia en marzo, que fue justo cuando sacamos la segunda edición, y entonces la cosa se quedó un poco parada, más que nada porque yo creo que este es un libro muy de boca a boca, muy de librería de Pamplona, Tafalla, Tudela, ¿no? Pues librería local, y entonces claro, todas las librerías cerraron, estuvimos muchísimo tiempo pues con la cosa parada. Es verdad que había habido un goteo de gente pues que a través de plataformas como Amazon lo ha seguido adquiriendo, pero bueno, también me hace ilusión estar aquí y hacer un relanzamiento, entre comillas, aprovechando la percha de la segunda edición, porque es bonito, ¿no? Llamar a la gente siempre a las librerías, no solo para mi libro, sino para que, oye, el placer de la lectura, son comercios también que la han pasado mal, y bueno, pues es bonito, ¿no? Que ahora ver cómo la gente vuelve a las librerías. Y una... ¿Firmas? ¿No te apetece hacer un día de firmas? Sí, y con gel hidroalcohólico al lado, pero se puede... No es el momento para hacer nada, pero sí, sería bonito, es ¿no? complicado, sería bonito, sí. Me quité por lo menos el gusanillo, porque el día del Casino Eslava con las 3 figuras comentadas vino muchísima gente, y ahí hubo una firma de libros muy, muy larga, pero es verdad que ejemplares de la segunda edición no he firmado, y oye, siempre hace muchísima ilusión, ¿no? Encontrarte con lectores, con gente que quiere compartir contigo alguna ¿Sabes lo que hubiera anécdota? sido bonito? Si esto del coronavirus, no, claro, no nos hubiera tirado para atrás. Hacer Claro. una firma en el club, ¿no? En las oficinas de... Sí, Hubiera estado fenomenal, algo allí. Yo voy a donde... En un año del centenario, además, Sí. que es, joder, este libro es perfecto para Sí. hacer lo que no ha hecho Osasuna, ¿eh? Porque al final tú has hecho una labor que Bueno. debería haber hecho el club de alguna manera. Bueno, igual la hacen ahora de cara a octubre, están preparando cosas. Yo no sé, no estoy tan puesto como vosotros. Yo no, o sea, pero aquí le damos mucha caña a estoy- muchas cosas, Estoy pero... seguro de que Osasuna hará algo. Es complicado también porque, claro, no puedes llenar el estadio, es complicado, pero estoy No, seguro a ver, de que se seguro van a que va a hacer, reinventar y van a ser imaginativos. Pero yo creo que Osasuna, lo que tú has hecho, Mm. con todo el cariño y voluntad y tal, Osasuna tiene mucho más medios de los que tienes tú y mucho más accesos, seguro. Y yo creo que para mí hay una carencia enorme en cuanto a publicaciones bibliográficas sobre Osasuna. Y me parece que este libro llena, aparte que está muy bien escrito, llena cosas que creo que viene a rellenar un espacio con una carencia muy grande en cuanto a información de Osasuna escrita. Y yo... Es verdad, a ver, yo cuando escribí el libro es verdad que yo hice un barrido, ¿no? Una búsqueda de publicaciones sobre Osasuna, y es verdad que las últimas que encontré o eran muy antiguas o eran muy enciclopédicas, y por eso me lancé. También debo decir que Osasuna como club, como institución, se portó muy bien conmigo durante el proceso de elaboración del libro. La verdad que aprovecho para darle las gracias, porque bueno, fue también una forma, ¿no? De pues algunos contactos, algunas cosas de los archivos que quizá no tenía yo tan a mano, pues me ayudaron, y luego además me recibieron un día en Tajonar con todos los jugadores, y además también me hizo mucha ilusión eso, ¿no? Ver cómo este año tenemos una plantilla, muchas veces se critica al fútbol, no Osasuna, sino en general, ¿no? Como se dibuja al futbolista como alguien muy poco lector y tal, muy poco formado. Un poco cultivado. Y sí. yo debo decir que estuve con los jugadores de Osasuna, con muchos de ellos, hay algunos lesionados o que no estaban ese día entrenando, pero debo decir que hubo jugadores que mostraron muchísimo interés en un la jugador historia de como Osasuna. Íñigo Pérez, que es un gran lector. Íñigo Pérez estuvo hablando un buen rato con él, y bueno, estuvimos compartiendo cosas. Pero muchos otros jugadores han mostrado mucho interés. Roberto Torres, Ollers, hombre, lógico que los de casa muestran más interés porque lo han son los mamado desde capitanes pequeños. también, de alguna manera, ¿no? También Y lo han vivido desde pequeños, ¿no? Y su equipo, Quique Barja también. La verdad que fue muy grato para mí poder compartir con ellos, que son los que están en el campo y los que están, digamos, llevando a las espaldas esta historia ahora, y además en un año como el del centenario. Fue muy grato para mí ver y contemplar que los que lo representan ahora en el campo son gente interesada en la historia del club, y yo creo que tenemos muy buenos embajadores. Sí, sin duda. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué quieres hacer con este libro? Quiero decir, ¿esto tiene recorrido? Quiero decir, ¿te planteas escribir alguna...? ¿Te has planteado alguna vez, te lo dejo ahí, Sí. ya que te has puesto a escribir, algo de ficción relacionado con Osasuna? ¿O es un reto...? Pues no me lo he planteado. O sea, la verdad es que sí que es cierto que cuando publiqué la primera edición me quedé con la espinilla de que quizá había alguna historia que no había contado porque no me había dado tiempo, o porque creía que no iba a encontrar papeles o fotos y tal. Como por ejemplo la historia de Navaz, ¿no? El amigo de García Lorca, que luego me he quitado también eso, pues las ganas añadiéndolo en la segunda edición, la historia de Javier Aguirre, al que no pude ver durante el proceso de elaboración del libro porque creo que entrenaba en Qatar o en Emiratos Árabes o por ahí, estaba entrenando en Japón, no sé dónde estaba. Y luego, claro, lo fichó el Leganés, y entonces ya pude estar con él cuando ya se había publicado el libro, y dije, joder, qué rabia y tal, y lo añadimos ahora en la segunda. Entonces es verdad que yo creo que he dado ya todo lo que tenía literariamente sobre Ya no hay nada en el Osasuna. cajón, Es verdad no que más. ficción
se puede hacer. Es verdad que yo, el tono, tú lo sabes, el tono que utilizo intenta ser muy literario, entonces Sí, por eso te he digo intentado que se leyera casi como una serie, como un thriller, ¿no? Pero no me he planteado hacer una novela, no me he planteado hacer nada más. Creo que sí que sería muy interesante y esta tierra tiene grandísimos guionistas y grandísimos periodistas. Creo que se podría explotar muy bien de cara al centenario el producto de una manera audiovisual, ¿no? Es decir, yo creo que hay capítulos como la fundación, como la guerra civil, como la época, los 80 son unos años preciosos para Osasuna. Yo creo que hay muchísimo material, ¿no? Como hacer una especie de A eso me serial. refiero, que decir que se podría hacer algo ficcionado perfectamente, ¿eh? Sí, O sea, que sí, sí. No, yo no me refiero a algo documental, ¿no? Esto seguramente tenga más que ver, aparte de que esté pues bien literariamente bien desarrollado, es algo que es más periodístico. Sí, sí, no, sí, no es un libro periodístico. Eso es. Entonces, esto mismo llevado a algo más audiovisual, pero no ficcionado, pero digamos guionizado, Sí. creo que sería muy potente. Sí, sería muy potente. Yo, a ver, es verdad que, claro, yo no conozco la historia de ningún otro club con la profundidad que conozco Claro. la de Osasuna, ¿no? Pero me cuesta creer, ¿no? Que pueda haber cosas tan apasionantes como las que he visto. Y seguro que las hay, ¿eh? Pero yo lo que me he encontrado estudiando la historia de Osasuna, me he divertido mucho. También he tenido nostalgia, melancolía, porque hay épocas muy duras. Pero no sé, es una historia con muchísimas aristas, muchísimos ¿Cómo planos. empiezas? Quiero decir, ¿cómo dices, voy a desarrollar este proyecto? ¿Cómo empiezas? Quiero decir, ¿cómo es tu primer día de me voy a informar, me voy a Sí. documentar? ¿Cómo haces? ¿Cuál es el proceso que sigues? Bueno, yo el primer día que empiezo con esto es porque me cuentan la historia de Emilio Urdíroz. Emilio Urdíroz es el entrenador que nos subió por primera vez, valga la redundancia, a primera división, en la temporada 34-35, si no recuerdo mal. Sí, luego descendimos en la 35-36. Pero me cuentan que acabó en un campo de concentración en Francia, ¿no? Y es una historia que recojo en el libro. Entonces, cuando me contaron eso, ¿Eso quién te lo cuenta? Quiero decir, si se puede decir. Sí, no, Quiero decir, ahora- ¿cómo sale eso? ahora mismo eso no me lo recuerdo, no recuerdo exactamente quién me lo contó, porque he hablado con muchísima Bueno, gente. te llega esa historia y Me tú llega esa decides. historia. Entonces yo ahí me quedo impresionado, ¿no? Digo, joder, esto yo no lo había oído nunca, es verdad, yo no soy un experto. Claro. En los medios de comunicación aquí en Pamplona hay grandísimos expertos, tanto en Diario Navarra como en Diario Noticias, que conocen el dedillo, la historia de Osasuna, y que quizá no fuera tan nuevo para tanto, pero a mí me dejó impresionado, ¿no? Que sobre todo que la gente, los socios, no conocieran la historia de este entrenador, ¿no? Y entonces dije, oye, voy a tirar un poco del hilo. Y fue cuando hablé con la familia de Urdíroz, con sus hijos, y estaban encantados de que alguien estuviera interesado en contar la historia de su padre, ¿no? Y entonces cuando me empiezan a enviar fotografías, me empiezan a contar esa historia, imagino a Urdíroz yendo de Pamplona, estando en Francia, yo me quedo impresionado, ¿no? Y entonces ahí digo, oye, si encuentro 2 o 3 historias más como esta, tengo que escribir algún libro, porque estuve mirando en Google, ¿no? De forma muy... ¿Pero te lo planteaste como un libro desde el inicio? ¿O decir, voy a hacer un artículo o un desarrollo? Después de encontrar la historia de Urdíroz y después de ver que había 2 o 3 historias más parecidas, como por ejemplo la de el primer entrenador extranjero de Osasuna, entrenador y jugador, a principios de los años 20, muy poquito después de fundar la historia de Walter, que llamaban aquí, ¿no? Walter Gebhard, y era un tipo que viene de las ligas de Centro Europa y no se sabe cómo ni por qué acaba en Osasuna de entrenador. Y yo me imaginaba, ¿no?, la vida de este hombre. Hablabas de la ficción, yo decía, ¿cómo tuvo que ser, Ángel, la historia de este tipo que llega a Pamplona en un tren un día de invierno, se encuentra con unos tipos de Osasuna que no eran profesionales, uno era carpintero, otro fontanero, otro tal, que no saben hablar ni En un inglés, ni sitio alemán, ni nada. rural totalmente. Es decir, cuando llega Walter no hay ni siquiera horario de entrenamientos, aparecen allí cada uno cuando puede, se dejan caer y tal. Y a mí me apasionaba, ¿no?, la historia de un tío así en Pamplona. Entonces me preguntas, ¿cuándo empecé? Pues cuando vi lo de Walter, la historia de Urdíroz y alguna historia más, es cuando ya dije, voy a hacer un libro. O sea, es una especie de darse cuenta de una manera progresiva. Y la otra vez no hablamos. ¿Cuánto tiempo tardaste desde que empezaste hasta que esto sale a la luz? ¿Cuánto tiempo tardas en tener el hijo? Sí, yo creo que el libro salió, lo entregué a finales de octubre y salió publicado en noviembre, una cosa así, porque la verdad que con mi editor, con Luis Garballo y con Ken, que han hecho un trabajo fabuloso, porque es un libro que tiene mucha fotografía antigua, que tiene un papel muy cuidado y tal, lo hicieron muy rápido. Quiero decir, yo entregué el libro en octubre, lo imprimimos, lo publicamos y llegó a librerías a mediados de noviembre,
y yo creo que estaría escribiendo desde febrero, marzo, una cosa así, lo que es recopilar material. 9 meses, casi como el embarazo, sí, ¿no? Sí, casi, mira, fíjate. Casi el embarazo. Sí. La verdad que Sí, el libro es una cosa que todo asunista creo que tiene que tener, Mm. me parece. ¿Eh? Yo creo que aquí es donde mamamos lo que somos y de dónde venimos, ¿no? Y las cosas que realmente importan y que no se tienen que olvidar. Pues te agradezco. No, porque- sinceramente, y por eso me da mucha pena que no se haya hecho antes, ¿no? Y me parece que has ocupado un espacio que estaba muy, muy necesitado. Así que te felicito. Tú trabajas en Madrid, ¿no? Yo trabajo en Madrid, sí. ¿Qué piensa la gente de tu entorno, de tu curro? Te has metido en esta maravillosa locura de escribir un libro sobre un equipo tan poco mediático, ¿no? Sí. Bueno, es muy romántico, ¿no? Me siento una especie de Quijote ahí contra el mundo. Persiguiendo a Yo Dulcineas. además, mis compañeros de trabajo y tal son muy madridistas todos, terriblemente madridistas, ¿no? Y entonces a mí eso me pone, ¿no? Sacar un libro así, regalárselo, ponerles una dedicatoria cabrona y tal. Sí, porque... ¿Y se lo leen o no? Y sí se lo leen. Sí, ¿eh? Sí, y además luego muchos me reconocen, ¿no? Es decir, yo creo que la gente que es de un equipo grande, ¿no? Del Real Madrid, del Barça, etcétera, que tienen mucha vitrina, mucho palmarés y tal, generalmente lo que yo me encuentro es un aficionado que no echa raíces en su escudo. Y lo explico, es un aficionado que ve todos los partidos, la Champions, no sé qué y tal, pero que sabe poco de su equipo. Generalmente, hablo del aficionado medio. Yo lo veo, aquí veo una identificación, un sentimiento difícil de replicar en un equipo que tiene muchísimos cientos de miles de socios, ¿no? No sé por qué, pero no lo veo así. Es verdad que hay gente, yo tengo amigos periodistas que conocen muy bien la historia del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Mi amigo Petón es una pasada, es un narrador brutal de la historia del Atlético de Madrid. O Jorge Bustos con la del Real Madrid, pero es verdad que me encuentro eso, ¿no? Y entonces a mí me produce mucha satisfacción cuando me dicen, joder, qué historia tan increíble, Humana, ¿no? ¿no? Y qué sentimiento, ¿no? Transmitís cuando habláis de vuestro equipo y cuando escribís de él o cuando simplemente vais al Sadar, ¿no? Yo creo que este año el Sadar... Tú me decías, has ocupado un espacio con un libro, y yo creo que el Sadar este año ha ocupado también un espacio en la primera división española, ¿no? Con un campo... con ese trabajo que ha hecho Yagoba también este año, ¿no? De unir otra vez, de conectar. identitario, ¿no? Sí, Todo. de una especie casi tribal, ¿no? Podemos decir, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho, la verdad. Entonces, la sensación es muy quijotesca, ¿no? Muy romántica, de decir, oye, peleo por una especie de imposible, por una especie de tierra prometida. Somos algo así como los últimos mohicanos, ¿no? A mí no hay nada que me guste más que este año ir al Wanda o ir al Bernabéu. Sientes que luchas, ¿no? Como los 300, ¿no? Sí. Como la batalla de las Termópilas. Y eso me gusta mucho, lo relato en un capítulo, porque ahí el libro, en la parte final, hago una especie de incursión en el Bernabéu e intento en ese capítulo hacer trazar las diferencias entre lo que es el Bernabéu y lo que es el Sadar, ¿no? Y yo creo que no... ¿Tú crees que los equipos grandes de alguna manera se deshumanizan? Y los equipos pequeños, como no tenemos quizá no sé cómo explicarte, esa tradición o esos inputs de la historia, de títulos, quiero decir, los equipos grandes se fijan más en las cuestiones deportivas y los pequeños nos fijamos más en las humanas, ¿o no? Yo Si creo, tú te pones sí. a hablar de la historia del Real Madrid, tienes muchas cosas deportivas que contar, ¿no? Muchas... Sí. Si tú te vas a ir solo a lo deportivo, tienes poco que contar. Quizá tengas que ahondar más en cosas más humanas o no. Yo creo que sí, sobre todo por esa identidad, ¿no? O sea, yo creo que sentir a tu equipo como algo tuyo, accesible, algo que puedes tocar, influye muchísimo, ¿no? Yo pongo un ejemplo en el libro que digo, el niño que es del Real Madrid o del Barça y que quiere hacerse una foto con su ídolo, pongamos Messi o Luis Suárez, tiene que esperar quizá un año hasta que un día hay una especie de cola de firmas en un hotel, tienes que ir a ese hotel, en ese hotel tienes que hacer una cola de 6 horas, puede que cuando te toque los jugadores se vayan y no te quedes, es una cosa poco humana porque no culpo a los futbolistas, pero los futbolistas tienen que atender les dicen, oigan, es que tienen que firmar 6.000 camisetas, entonces el futbolista llega, firma la camiseta y se va. Y a mí me encanta, por ejemplo, ver, ¿no? Cómo Roberto Torres, Oyer, Íñigo Pérez se paran por la calle, abrazan a un niño, se hacen una fotografía con él. Y entonces eso es que es inevitable que humanice más a un club que a otro. Es que eso es objetivo, o sea, no es algo que se pueda discutir. Nosotros sentimos el equipo mucho más nuestro. Yo cuando era niño y bajaba a la panadería a comprar el pan, me encontraba todos los días con Moja, con Antonio López y con Baldo.
Entonces yo los saludaba, cogía mi barra de pan, los saludaba y les decía, oye, a ver cuántos goles marcas hoy, lo típico que dice un niño. Y entonces yo iba al Sadar y veía con la camiseta a Baldo, a Antonio López y a Moja y decía, joder, yo he estado Yo con los ellos. veo, no los conozco. Claro, yo los conozco, he estado con ellos hace media hora, he estado con ellos esta mañana en Sí, la que te acerca en la mucho más. panadería. Todo, Entonces sientes Osasuna como de una manera tuya, como tu casa de verdad, ¿no? Yo cuando... Es una sensación rara, yo que llevo varios años viviendo en Madrid, cuando voy el año pasado en segunda, cuando iba a Vallecas, cuando iba al Corcón y iba a ver un partido de Osasuna, me sentía en casa, sin haber vuelto a Pamplona, ¿no? Me sentía en mi casa. Sí, no, la verdad que Osasuna tiene eso, ¿no? Al final la cercanía. Y hay un jugador este año que es el Chimi Ávila, que es un profesional de eso. Es decir, que el hombre, bueno, tú a lo mejor como estás en Madrid no has podido ver entrenamientos, pero igual se pega 45, 50 minutos firmando. O sea, es una pasada. El señor no se va hasta que el último niño del último padre se va con su camiseta, con su firma. O sea, la verdad que me parece que una identificación brutal y una cercanía muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, es un tío muy simpático. Yo tuve la oportunidad de saludarle en Leganés en el primer partido de la temporada, además que él había marcado el gol y tal. Y justo Ahí estuvimos, becario, estuvimos allá. Sí, estaba saliendo del estadio y justo salían ellos y tal, y justo cuando pasaba yo por la valla salía Chimi del autobús y le dije, Chimi, y el tío se acercó, estuvimos hablando, nos hicimos una fotografía y tal. La verdad que un tío simpático. Y es muy bonito también que pongas el ejemplo de Chimi, porque demuestra ese carácter inclusivo de Osasuna, ¿no? Claro. Es decir, que un tío viene de Argentina, de Uruguay, Pablo García en su época y tal, aprenden la filosofía del club y pueden convertirse en los mejores embajadores de ella, ¿no? ¿Tú crees eso que es muy bonito. ¿Tú crees que hay futbolistas con eso de que, como Florentino dice, que ha nacido para jugar en el Real Madrid? ¿Tú crees que hay futbolistas que han nacido, que tienen ese ADN de jugar en Osasuna? Que tienen esa cosa como Chimi Ávila, ¿no? Hay gente que... Y hay otra gente que no acaba de casar aquí. ¿No tienes esa sensación? O sea, yo creo que existen... O sea, que para jugar en Osasuna hay condiciones necesarias que no son suficientes, pero hay condiciones que son estrictamente necesarias. Es decir, tú puedes tener unas condiciones como la rasmia, ¿no? Esa palabra tan navarra, la garra, el pundonor, el sentido del honor, y no llegar, porque hay mucha gente que tiene eso y no llega. Pero tú puedes tener muchísima calidad que si no tienes estas cualidades mencionadas no vas a poder jugar en Osasuna, o por lo menos no vas a poder sintonizar con su afición. Creo que Diego Martínez es un grandísimo entrenador y lo ha demostrado esta temporada en el Granada, y aquí no encajó. No, la sintonía era como Claro, que estaba en otra frecuencia, ¿no? Sí, y hemos tenido, yo creo que grandísimos jugadores, ¿no? Pues que han venido a Osasuna y que por X motivos no han encajado, ¿no? Y si te fijas, son siempre por eso tal. Por ejemplo, el ejemplo de Pablo García que mencionaba antes, ¿no? ¿Por qué encajaba aquí? Era un tío que no daba un balón por perdido, con una fiereza, con una entrega incuestionable, y luego no encajó en el Real Madrid. Porque él tenía una genética, un ADN futbolístico que era puro Osasuna. Osasuna, o podemos poner otros equipos, ¿no? Quizá podía haber encajado en el Atlético de Madrid, no lo sé. Pero si me preguntas que si hacen falta unas cualidades para triunfar en Osasuna que tienen que ver con el carácter más que con la calidad futbolística, estoy seguro de que sí. ¿Y tú crees que Osasuna, si algún día, yo espero que no, se acaba convirtiendo y pasa de ser sociedad deportiva a ser sociedad limitada, ¿tú crees que perderemos esa esencia o más allá de eso se puede mantener? Yo creo que sí, yo en eso soy también muy, muy romántico, ¿no? Además, Javier Aguirre lo dice, ¿no? En el momento en el que Osasuna se convierta en una empresa, esto se va al garete. Yo creo que sí, yo creo que sería difícil, y además yo creo que en el día a día, o sea, más allá de ser una cuestión de sentimiento y de identidad, creo que también tiene ventajas prácticas en el día a día para la gestión del club. Y bueno, en algún momento, tal y como está evolucionando el mundo, desde creo que luego, nos empujarán. Luego, es verdad que lo nuestro se empieza a convertir en algo anacrónico, claro. Eso es verdad. Y que tenemos la suerte de estar con transatlánticos como el Madrid y Barcelona, que aguantan carros y carretas las presiones de instituciones, de Europa, de tal. Desde luego. Y eso en algún momento desde luego, pero va a acabar desapareciendo. Pero cuando el club se convierte en un paquete de acciones, al Valencia me remito. Sí. Señor un tío te compra el 51% de las acciones y estás hundido. Si luego este tío empieza a hacer historias y tal, no sé, hemos visto muchísimos casos. Pero no te da la sensación, paradójicamente, de que jugamos con condiciones diferentes. Quiero decir, el Madrid, Barcelona, Atleti y Osasuna tienen unas premisas y el resto tienen otras, ¿no? Sí, es verdad. Jurídicamente, a nivel impositivo, quiero decir, al final, bueno... Es verdad. Eso no es un falsear la competición. Es verdad, lo que pasa es que... Virgencita, que me quede como estoy. No, yo soy el primero, pero quiero decir, lo que tenemos que tener claro, o yo tengo claro, es que en algún momento
va a haber un capítulo en este libro que va a ser la conversión de Osasuna, pero no por deseo ni por querencia de uno, sino porque al final alguien en algún despacho, en algún sitio, en alguna institución lo va a imponer. Entonces, ahí podemos empezar a pensar qué va a pasar con Osasuna. Sí, lo que pasa es que mientras haya dos grandes clubes como los que has mencionado que Eso tengan es. una nomenclatura similar, es complicado que alguien desde un despacho pueda obligar, porque en este país, y algo ha demostrado incluso el coronavirus, es que al fútbol y a los gerifaltes del fútbol no se les puede obligar. Y creo que nadie puede obligar a día de hoy a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona a cambiar su estructura, y Osasuna, en ese ámbito de coincidencia, creo que tampoco le podrían obligar. ¿No te da la sensación un poco de que el fútbol con el coronavirus se está desvirtuando un poco? Quiero decir, ese sentimiento, esa pasión, todo eso que tú cuentas aquí son historias humanas, personas. Al final el fútbol se está convirtiendo en un espectáculo televisivo que se está alejando de la gente, ¿no? ¿Qué pasaría si el fútbol se convirtiera solo en algo televisivo y la gente en 2-3 años no puede ir al campo? Es triste, ¿no? Yo me acuerdo el primer gol de la pandemia, que lo titularon así en todos los diarios deportivos y tal, fue en Alemania, y yo lo vi, me generó una sensación muy extraña, ¿no? Un partido de la Bundesliga, meten un gol y se abrazan y lo celebran, pero en el fondo en la grada no había nadie. Sí, Me ha parecido incluso... Fue el Borussia Dortmund, ¿no? Creo que Sí, metió el gol, ¿no? una cosa rarísima. Lo celebraron así. Y me ha parecido también incluso una falta de respeto al aficionado falsear el sonido de ambiente del campo, ¿no? O sea, es decir, Pero eso solo se ha hecho en España, ¿eh? Y Ya. poner también esos mosaicos extraños. A mí eso me parece una falta de respeto porque yo soy periodista, yo me dedico a transmitir la realidad. Y yo creo que nuestro deber era, oye, si el fútbol es un negocio, no se puede parar y se decide jugar, muy bien, yo no me voy a oponer. Pero si se juega, contémoslo a la gente lo que está pasando, no lo engañemos. ¿Por qué tiene tanto no, miedo Tebas no juguemos con el a que la opio gente... del pueblo, claro. ¿no? ¿Por qué tienen tanto miedo Tebas y la Liga a que la gente se entere de lo que está pasando? De que se insultan, de que se retan, de que se putean. ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Por qué somos tan políticamente correctos en este país? Bueno, ahora se habla mucho, ¿no? de la famosa cultura de la cancelación, ¿no? Y de que empezamos a reducir la ventana de lo que se puede decir, ¿no? El otro día comía con un profesor, con Alberto Naum, que tuve en la universidad, y me hablaba de una teoría de un académico, no sé si norteamericano o británico, no recuerdo el nombre, pero que dibujaba una ventana en la que entraban los temas de los que se podía hablar, ¿no? En una comida y tal. Y hablábamos, ¿no? de una dinámica tremendamente negativa que es el estrechamiento de esa ventana, ¿no? Que es decir, que cada vez hay menos temas que podemos sacar a debate. Y yo creo que esto, el falseamiento de la realidad con el fútbol, es verdad. O sea, es decir, lo que estamos haciendo poniendo un sonido ambiente falso y poniendo mosaicos en las gradas es ocultarle al ciudadano una parte de la realidad, y eso es peligrosísimo. Sí, y bajando los micrófonos de ambiente Claro, cuando se acerca. entonces eso a mí me parece una... Es una censura, ¿no? Sí, es una censura. No, pero además, sí, o sea, es una censura. Es decir, que el ciudadano no pueda enterarse de lo que está pasando en un terreno de juego. Sí, a nivel periodístico, a mí me parece que eso sería bastante denunciable, me refiero. Sí. Quiero decir, yo creo que lo hemos criticado muchos periodistas también, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que ha sido una cosa muy, muy criticada, o sea, por muchísima gente. Nos vamos a meter en algo sociológico, pero sí que es verdad que nos están reduciendo el nivel de libertad, ¿no? Es decir, que al final, ¿quién decide lo que yo puedo hacer y lo que no? Ya no puedo fumar, no puedo salir, no puedo ir al fútbol. Al final, bueno, estamos entrando en una dinámica un poquito peligrosa, ¿no? Pero... Hombre, es verdad que hay cosas de sentido común, ¿no? O sea, yo creo que... o sea, en un altísimo porcentaje las restricciones de esta pandemia han sido absolutamente necesarias. El tema de que tú y yo estemos ahora con un metro de separación... Sí, no, eso... A ver, yo eso negar esa realidad... Lógicamente, pero que es verdad que hay determinadas cosas, en cambio, que por una tendencia así se han prohibido, ¿no? O sea, hombre, es que siempre llegamos al sentido común. Es decir, se trata de... Nos ponemos la mascarilla, guardamos las distancias de seguridad... no sé, no participamos en una manifestación contra las mascarillas, o sea, cosas de sentido común, pero es verdad que hay una tendencia que yo creo que no tiene que ver con la pandemia, que viene de antes, sí. que es una especie de restricción del debate público. A mí me da pena, ¿no? Que un ciudadano no pueda saber cómo es un partido de fútbol en la era de la el pandemia. proteccionismo llevado al extremo. Y al final eso creo que lo que hace es restringir libertades. Pero bueno, nos estamos yendo. Bueno, hay algo que... pensé que levantaba la mano. Se tiene que ir. Becario dice que se tiene que ir. Ir cortando. No, ya terminamos. Vamos a... Me apetece sortear esto. Yo creo que la gente se merece tener este libro. De verdad, compráoslo. En serio. Pero no os puedo hacer publicidad. Porque creo que es un trocito de la historia del osasunismo
que no solo ahora, sino que esto se revaloriza con el tiempo. Yo tengo una historia de Osasuna de los años 80, de cuando yo era pequeño, que es un tomo gordote así. No está bien, este libro está mucho mejor escrito, lo otro es una enciclopedia, pero como hay tan poca literatura rojilla, de verdad, todos los que os guste Osasuna, todos los que os sentáis rojillos, creo que esto es un libro de cabecera, para leer, releer y degustar. Eso es un poquito, y no te lo digo con ningún afán, porque no me llevo nada, os lo prometo, Es verdad. pero me parece que si a uno le gusta Osasuna tiene que tener este libro. Así que, ¿qué hacemos para sortearlo? Venga, tú que eres Tendríamos que el hacer una papá. pregunta, ¿no? Para la gente que nos Tú, ve. a Podemos tu- lanzar una pregunta. Por ejemplo, aprovechando que es la segunda edición, ¿no? Y que tiene 2 capítulos nuevos, podemos hacer una pregunta que sea: ¿cuál es el nombre del jugador y fundador de Osasuna? Ponlo difícil, ojo. No la pongo muy fácil. No la pongo muy fácil porque casi la has contestado tú antes. Ah, es verdad. Pongo una muy difícil, pero es que... Tienes que ponerla difícil. Hombre, es que esto es un libro. ¿Cuántas horas de trabajo has tenido aquí Sí. tú? Venga, vamos a Hombre, poner una difícil. Una difícil, venga. ¿Qué episodio de los más importantes de la historia española de la primera mitad del siglo XX sufrió en primera persona y en carne propia la madre de Javier Aguirre? Pues eso. Yo Está no me contado- lo sé. Está contado en el libro, pero también se puede encontrar en... No digas. En el libro. Perdón, En el libro. internet y en el libro. No, en internet no mires. No miréis que no viene. Que no sale. Es un episodio muy importante de la primera mitad del siglo XX, un episodio de la historia de... Venga, voy a dar una pequeña pista. ¡No! Una pequeña pista. La historia de España, en concreto del País Vasco. Un episodio muy importante de la historia de Euskadi en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué le pasó a la madre de Javier Aguirre en esos años? Pues el que nos conteste esa pregunta, el primero que nos conteste correctamente, que tengo que ver cuál es la respuesta, que no me la sé, el primero lo tengo que saber. El primero que nos conteste en los comentarios de este vídeo quién fue, o ¿cómo era la pregunta? Perdona. ¿Cuál fue el Exactamente. episodio que Es que vivió- ha hecho una pregunta tan larga que ya me he ¿Cuál perdido. fue el episodio que vivió en primera persona la madre de Javier Aguirre en la primera mitad del siglo XX? ¿Se puede contar en una frase? Es en 3 palabras. Vale, pues eso. El episodio que vivió la madre de Javier Aguirre en los comentarios, y el primero se llevará este libro y tendrá que venir a recogerlo porque aquí correo no funciona y yo no pago los gastos de desplazamiento ni de envío, que somos muy pobres. Bueno, Daniel Ramírez García Mina, ¿no? ¿Me equivoco? A ver si Así me es. quiero equivocar. Así es. Segundos Lo he dicho apellidos. bien. Este libro, de verdad, es joya para cualquier rojillo. Y nada, te doy la enhorabuena, te felicito y ojalá Ángel, y volvamos hasta la aquí próxima. a hablar más cosas. Seguro que sí. Y hablaremos, pero quiero hacer una cosa. Yo quiero hacer podcast y trocitos de este libro para que la gente vaya haciendo... No sé cómo lo vamos a hacer, pero de alguna manera esto lo tenemos que contar, que la gente se lo compre, pero tenemos que ir haciendo pedacitos para tentar más a que la gente se lo compre y que lo tenga en su casa, que me parece que es Será un placer. fundamental. Así que nada, Dani, que un placer. Un placer, nos saludamos con Mucho gusto, con los puños. que mantenemos la distancia, aunque luego a veces es difícil, y que seguiremos aquí osasuneando en Viviendo en Rojo y esperemos que tú sigas escribiendo algo de Osasuna, ¿no? Espero que sí, aunque seguro sean que sí. crónicas. Seguro que sí, además, oye, ahora viene el verdadero centenario, ¿no? En octubre y bueno, seguro que esa fecha simbólica nos da para mucho, para más crónicas y más literatura. Seguro que hay algún otro capítulo que le puedes añadir o darle algún otro enfoque y Seguro que sí. yo creo que lo tienes que hacer. Nada, que nos vamos, que hemos estado un poquito más serios de lo habitual, pero de vez en cuando hay que ponerse serios. Así que nada, nos vamos. Chao. El libro.